Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo, con el método inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 34 del versículo 1 al 9 y vamos a hablar sobre las cualidades de Dios. Muchas de las preguntas que tenemos hoy en día, ¿cómo es Dios? Algunas personas se imaginan a Dios con una barba blanca, sentado, ¿no?, en su trono, y a veces tiene una actitud media gruñona, con el ceño fruncido, y está con un rayo, no sé, ¿no?, en la mano, y si tú fallas está dispuesto a lanzarte ese rayo y ¡prá!, ¿no?, triturarte y decirte: ¿por qué has fallado? Yo soy santo y he fallado. ¿Y por qué estás fallando? ¿Por qué estás pegando? Etcétera, etcétera. Muchos tienen una idea, tristemente, de este Dios. Algunos tienen la idea de que Dios es como ese genio de la lámpara maravillosa, o del genio. Han visto que le soban como un tipo Aladino y ¡prum!, sale y está para concederte tus tres deseos, y la base o el secreto para que tú puedas tener estos deseos, tú solo tienes que decretar o declarar o decir con tus labios a lo que le llaman la confesión positiva, y tienes que confesar que quieres un carro, que quieres una casa, y el Señor, el Dios de esas personas que no entienden el Evangelio, les va a conceder todo lo que ellos quieren. ¿Cómo es Dios? Éxodo nos va a decir acerca de las cualidades de Dios, y no te pierdas el resto del sermón. Vamos a orar y comparte este sermón. Si estás ahí en el Facebook viendo en este momento, comparte, porque esta enseñanza es muy importante para tus amigos. Pero vamos a orar y comenzamos. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo tan especial que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos y haznos entender quién eres realmente. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Éxodo 34, versículo 1 al 9, las cualidades de Dios. No te olvides compartir por tus redes sociales para que tus amigos puedan disfrutar también de este estudio. Estamos aquí, un poquito del contexto. Ya pasó más de un año de haber salido de Egipto, llegan a este monte Sinaí. Moisés se demora varios días, más de un mes, y sabes, es triste que ellos, el pueblo, busca hacerse una imagen de Dios, ¿no? Una imagen, y venerar, y empiezan a hacer sacrificios, fiesta, empiezan a realmente hacer, la Biblia habla de hasta orgías, en el nombre de Dios. Y así es que cuando Moisés los ve y regresa con estas dos tablas, se enoja, las tira al suelo, las rompe, y él mismo quiere desaparecerlos. Pero Dios ahí tiene un propósito en todo esto que está pasando. A pesar de que Moisés intercede, cuando ve al pueblo, ¿no?, intercede obviamente la nación, cuando ve al pueblo de Israel en medio de ese ídolo de becerro de oro. Hasta se acuerdan lo que hizo Moisés, hemos estudiado, él agarró, destruyó este becerro de oro, hasta en agua lo puso y les hizo beber a esas personas que encontró allí. ¿Qué sucedió después de esto? Vamos a ver ahora en este versículo del 1 al 9. Dios se revela a Moisés de este capítulo 34. Y vamos a leer, y a medida que leemos salen los títulos de cada división del párrafo. Por ejemplo, del versículo 1 al 4, Dios se revela a Moisés al llevar las dos tablas al monte Sinaí. Dice el versículo 1: Luego el Señor le dijo a Moisés: talla dos tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. ¿Se acuerdan? Miren, Moisés lo hizo pedazos. Versículo 2. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte, este monte Sinaí. Versículo 3. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña, y tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Versículo 4. Entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las dos tablas de piedra
en las manos. Vemos a Moisés subiendo con esas dos tablas. Y hay algo interesante acá. Moisés recibió de mano de Dios, claramente el texto nos ha dicho anteriormente, esas dos primeras tablas. Con el dedo de Dios, dice el libro de Deuteronomio, Hebreos. Recuerdan ese estudio que ya está grabado en YouTube, lo puedes suscribirte a YouTube, Calvary Chapel Arequipa, y vas a encontrar. Y ahora Dios ya no lo hace. Dios no se da la molestia y el trabajo de hacer las tablas, le dice, hazlo tú, te toca hacerlo a ti. Es interesante este proceso de cómo Dios trata a Moisés y es lo mismo que nos va tratando a nosotros. Dios nos saca de la miseria del pecado, Dios nos saca de ese hoyo de la confusión, del error, de la suciedad del pecado en la cual estábamos y nos pone ahora vestiduras nuevas y nos limpia. Pero ¿sabes? A veces lo ensuciamos. A veces, como dicen algunos, la regamos, la malogramos. A veces tontamente el cristiano cae y cede a la tentación. Pero ya Dios sí va a hacer una obra, pero dice, ahora tú también tienes que hacer algo. Y mire, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5, dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, para que podamos entender un poco mejor, talla 2 tablas de madera, como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos, y luego coloca las tablas dentro del arca. Versículo 3 dice, así que hice un arca con madera de acacia, y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano, y entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas, y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho, desde en medio del fuego del día que se reunieron al pie del monte. El versículo 5 dice, luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado, y las tablas aún están allí dentro del arca. Deuteronomio se escribe después de los 40 años que peregrina el pueblo de Israel por su incredulidad, por su temor, por no creerle a Dios básicamente, ¿no? De conquistar la tierra prometida. Y esa generación rebelde, pecadora, tiene que padecer en el desierto. Y así que Deuteronomio se escribe a una generación nueva, una generación que había nacido inclusive en el desierto o crecido en el desierto, y narra estos eventos tal como lo estamos leyendo y nos da una idea más de que esas tablas, las nuevas tablas, escritas por Dios, pero talladas por Moisés, están en el arca hasta ese tiempo. Como dije hace un momento, Dios hace una obra diferente, nueva, pero Moisés tiene que esforzarse, Moisés tiene que poner de su parte. Muchas veces en la vida cristiana hemos pasado situaciones como esas, o muchas personas pasan situaciones así. Tuvieron y comenzaron su vida cristiana bien y luego tuvieron un tropiezo, una caída, un problema, un pecado. Y así como Israel le fue infiel a Dios, 40 días pasaron y le fue infiel, sí, muchos cristianos también fueron infieles a Dios. Pero Dios es el Dios que restaura, es el Dios misericordioso, es el Dios que puede volver a hacer las cosas nuevas, o sea, puede volver a hacer esas 2 tablas, puede volver a hacer tu vida, rehacer tu matrimonio, rehacer, sabes, tu ministerio, etcétera. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Dios quería destruir a Israel, hemos visto en el contexto en el capítulo anterior. Moisés intercede y luego dice, ya, lo voy a hacer, voy a darte mi misericordia, voy a darte una nueva oportunidad. Y si tú estás escuchando esta enseñanza y en algún momento has fallado en tu vida y sientes que es el momento y crees que es el momento y escuchas la voz de Dios en este momento para poder salir, recuerda, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Pero sí,
va a costar un poco más. Tienes que hacer el esfuerzo. Moisés tuvo que tallar, tuvo que hacer, tuvo que trabajar. Anteriormente le dio todo. Tablas, escrito. Ahora dice, voy a volver a escribir, pero tú tienes que hacer tu tabla. Tú tienes también ahora que tomar los pasos correctos, tienes que tomar las decisiones correctas y tienes que buscar un consejero, un mentor para seguir adelante. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Ahora, versículos 5 al 7. Dios se revela a Moisés bajando en una nube y proclama su carácter. Dice el versículo 5, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. O vendría a ser el tetragramatón como sale abajo, YHWH. No tenía vocales, solamente consonantes este nombre, y así se le conocía al Señor como YHWH. Y era impronunciable, por eso que usaron la A y la E. Algunos dicen la A de Adonai y la E de Elohim para que tenga sentido o pueda ser pronunciable, pero aún los escribas, o sea, los copistas, porque se acuerdan que no había fotocopias, tenían que volver a escribir los textos porque obviamente que se hacían viejos, no tenían el papel como hoy día tenemos o las computadoras, entonces se escribían en hojas, papiros, en cueros. Entonces dice que cuando llegaban al nombre de Yahweh se tenían que ir a bañar, a purificarse, cambiarse de ropa, porque era tan y tan santo para los judíos, y hasta el día de hoy es santo el nombre de Dios, SYHWH. Por eso, para que bajarle, diríamos, tanta santidad, le pusieron Yahweh. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante. Descendió una nube, dice el texto, y se quedó allí con Moisés. En este monte Sinaí, como ustedes pueden ver en esta nube, ya está Moisés. A esa nube se la conoce como la Shekinah o la Shekinah. Y ojo que esta palabra no existe en la Biblia, pero es un concepto que los judíos lo tenían para describir la presencia de Dios en forma de una nube. Esta Shekinah cubrió el monte Sinaí, como vemos también en Éxodo 19:16. Esta Shekinah acompañó a Israel de día a día. En Éxodo 13, 21 al 22 lo hemos visto. Esta Shekinah estuvo en la tienda de Moisés, como hemos visto en Éxodo 33, 9 al 10, cuando él entraba. Esta Shekinah llenó el templo de Salomón con su gloria, en 2 de Crónicas 7:2. Esta Shekinah, hermanos, cubrió a María en la concepción de Jesús, como narra Lucas 1:35, y esta Shekinah, esta nube, estuvo presente en la transfiguración de Jesús en Lucas 9:34 y el 35, y por último, estará presente en el retorno de Jesús, según Apocalipsis 1:7, cuando Juan ve una nube, la Shekinah. Este concepto, dado por los rabinos y los judíos, era la presencia de Dios en una forma visual, como una densa nube que cubría estos eventos y lugares que las hemos narrado. Y ahí se encuentra Moisés. ¿Y qué sucedió? El versículo 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Miren que ahí Dios se muestra, da sus características, nos dice quién es. Es el Dios de compasión y misericordia. Yahweh es el Señor. Y cuando la Biblia dice que es el Dios de compasión, la palabra en el hebreo que se está usando aquí es Hanún, y que puede traducirte como benevolente o clemente. Y muchas otras veces en otros versículos se ha mostrado a Dios de compasión como benevolente y clemente. Y esto, hermanos, representa la actitud de alguien superior, quien es Dios, pero que se inclina en beneficio de un subalterno, subordinado o inferior. Esa es la palabra, benevolente, clemente, o eso es la compasión. O sea, nuestro Dios muestra compasión a nosotros, hermanos, al entender que somos sus criaturas, y tiene compasión, tiene esa actitud de poder acercarse a su creación y poder ser clemente. Merecía el juicio Israel, pero Él es clemente, benevolente, y eso es compasivo. Te voy a mostrar el amor en su extremo, le diría a Israel. ¿En beneficio de quién? ¿De alguien superior a Dios? No, alguien inferior, un subordinado. Eso eran el pueblo de Israel. Pero lejos del pueblo de Israel, o no muy lejos, estamos tú y yo.
tú y yo también hemos recibido la benevolencia del Señor, la clemencia del Señor, la compasión del Señor, porque sabes que nuestros pecados han ofendido a Dios, nuestra mala conducta ha ofendido a Dios, lo que hemos hecho ha ofendido a Dios, pero Dios ha sido y es compasivo. Esta es una de las características que nos muestra este libro, este versículo. Por eso estamos estudiando solo 9 versículos. Y luego dice el Dios de compasión y misericordia. Cuando usa esta palabra en el Éxodo de misericordia, en el hebreo es rahum, que puede traducirse también como compasivo, hermanos. Pero esta palabra está más relacionada con rehem, que significa vientre de la madre. O sea, en el sentido figurativo, Dios puede ser compasivo o misericordioso, así como una madre hacia el hijo a quien dio a luz. Imagínate, por eso algunas veces, pienso, ¿no? en mi mente, en mi idea, creo que Dios puso en extremo esta compasión y misericordia en el corazón de una madre. Porque ellos reflejan el amor incondicional. Mi mamita, ¿no? Que hoy está con el Señor, era increíble la gracia que mostraba mi vida. Muchas veces he sido un hijo rebelde, un hijo tonto cuando era adolescente, a veces he sido hasta contestaba a mi mamá, pero mi mamá siempre estaba dispuesta a perdonar, tenía un plato de comida, siempre estaba a mi lado. Y ese amor de madre no lo encontramos en ningún otro lugar. Por eso es que habla del vientre de una madre. O sea, Dios es igual, somos sus hijos, somos su creación. Y si tú tienes una madre que te ama de esa forma, que te ha cuidado, que te ha protegido, a pesar de que tú has sido rebelde, a pesar que has sido desobediente, a pesar que le has faltado el respeto, y aún así te ama y te quiere y te aprecia, Dios es mucho más que tu mamá. Su compasión, su misericordia es mucho más grande. Así es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios compasivo y misericordio. 2 características, y hemos visto su justicia que quería eliminar al principio, sería la tercera, pero hay otra más, dice, soy lento para enojarme. Y cuando el texto dice que soy lento para enojarme, en hebreo se usa una frase que literalmente dice nariz lenta, que vendría a ser en el hebreo erej apaim. Y en un sentido figurado, hermanos, esto quiere decir que es paciente, que es tolerante. Y esto se refiere a alguien que no reacciona de inmediato. O sea, Dios es paciente, tolerante, ojo, en el buen sentido, y lento para enojarse, porque si no, ya estaríamos nosotros ya consumidos, como dice el texto, exterminados. Pues hay muchas personas que dicen, ay, ¿por qué Dios no mata a la gente mala? ¿Por qué no lo extermina a la gente mala de este mundo? Si Dios hiciera eso, tú no amanecerías el día de mañana, porque todos somos malos, hermanos. Y solo que Dios es paciente, tolerante y es lento. Soy lento, dice el Señor, para enojarme. Así como el jardín con Adán y Eva, ustedes recuerdan, cuando ellos rompieron un mandamiento, Dios es paciente y no castiga inmediatamente al pecador desde el Génesis hasta ahora, sino que le da una oportunidad para que se arrepienta. Algunas personas siempre dicen, no, pero pastor, ¿por qué no reseteó la humanidad? ¿Por qué no le eliminó a Eva y a Adán y se volvió a crear otro Adán y Eva? Estaría en contra de sus características o sus cualidades. Por eso el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, en realidad, Pedro 2, 3, 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente, por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Porque uno dice, no, ¿y cuándo viene el Señor? Pero es paciente, paciente, por amor a ti, por amor a la raza humana, que no quiere que nadie sea destruido. Por eso no se quiere, ni se debe de confundir con que no va a regresar. Él quiere que todos se arrepientan. Mire, y Ezequiel 18:23 muestra también esta característica. Dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no.
mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Esto es muy, muy importante. Que entiendan que el Señor no se agrada en ver morir a los perversos. Porque unos piensan es eso, ¿no? Que Dios, como dije, está con su rayo y está dispuesto a matar, y si alguien muere, eso, Dios, eso, ese hombre debe morir. Claro que no, dice, yo deseo que se aparten de su conducta perversa. Y vayan, y capítulo 18, el versículo 33 de Ezequiel dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Dios es ese, Dios es perfecto en compasión, misericordia y justicia. Y si Dios es perfecto en compasión, misericordia y justicia, hay algo que pone en evidencia estos tres atributos que se le llama el sacrificio y la propiciación. En ese acto que se llamaba el día de la expiación de Yom Kippur, Dios en su justicia no pasaba por alto los pecados, pero era compasivo y misericordioso e instituyó un sistema de sacrificios donde el sacerdote agarraba 2 carneros o machos cabríos, los llamaban, y mataba uno y otro becerro y lo sacrificaba en favor del pueblo una vez al año para que puedan ser calmada la ira de un Dios que había sido ofendido por los pecados de toda la nación. A eso se le llamaba el día de la expiación, el sacrificio de propiciación, y la sangre se llevaba al propiciatorio dentro del lugar santísimo, y todo eso ya lo hemos estudiado y está grabado, una vez más digo, en YouTube. Lo puedes buscar como Calvary Chapel Arequipa, Éxodo, hay unas listas de reproducción. Pero lejos de todo esto, si alguien me dice, pero me está diciendo que Dios es justo y no pasa por alto los pecados. Sí, eso es verdad. Por eso existía en el Antiguo Testamento el sistema de sacrificios. Pero hoy en el Nuevo Testamento, ¿necesitamos hacer sacrificios? No. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo un sacrificio perfecto. Y no fue la sangre de machos cabríos o carneros, dice el libro de Hebreos, sino fue la sangre de su Hijo amado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue colgado en un madero y derramó su sangre para tener un nuevo pacto, y derramó su sangre para librarte del pecado, para librarte de la culpa del pecado y perdonar tus pecados, hermano. Él es el sacrificio perfecto. Así que Dios en su justicia no pasa por alto el pecado, y por eso en su compasión por el pecador, por tú y yo, envió a su único Hijo para morir y pagar los pecados del ser humano, porque sabe que es la única forma de alcanzar misericordia del castigo merecido al pecador. No había otra forma. La justicia, la compasión y la misericordia se ven en esos sacrificios en el Antiguo Testamento, que eran un tipo, una sombra de lo que iba a venir. La realidad es Cristo el sacrificio perfecto, y la justicia, el castigo, la pena por el pecado fue sobre el madero, sobre el cuerpo de nuestro Señor, por tus pecados y mis pecados. Y ese sacrificio satisfizo la ira de Dios, las consecuencias de nuestros pecados, y ahora por su gracia y su compasión podemos recibir la salvación. Eso es un milagro, hermano. Así es nuestro Dios. Y dice también, miren, ¿saben qué? El texto sigue diciendo, ya sabemos que es justo, es misericordioso, es compasivo, es lento para la ira. Dice, pero estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Hermanos, el amor inagotable en el hebreo es gesed, y que significa bondad. Y la palabra fidelidad en el hebreo es emet, que significa es lo real, es lo genuino. Dios es así, Dios es real, Dios es genuino, no son como los ídolos. Por eso el Salmo 25:10 dice, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen su palabra. Fidelidad y amor inagotable, hermanos, es otra de las cualidades o características de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Por eso es el único Dios, creador del mundo, creador del universo, y es el Dios hecho humano que vino a este mundo para salvarte. Y rechazar esto, tristemente, sí, les hace merecedores del juicio y la condenación eterna, y no es que les va a castigar
porque esto es, me rechazaste este castigo, no, sino porque ya hay una condenación sobre el pecador, ya hay una sentencia sobre el pecador y es un acto de misericordia, de compasión, el que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y es un acto de compasión de Dios que Él haya venido a morir en la cruz y tú tienes como que agarrarte de ese salvavidas. Imagínate que te estás ahogando y no puedes decir, a ver, déjame ver si me gusta el color del salvavidas, a ver, déjame ver si es la calidad del salvavidas, déjame pensar un ratito, a ver, es porque hay personas así, ¿no? Mira, la salvación hoy es el día de salvación y Jesús quiere salvarte de tus pecados, pero estás pensando, ¿y qué si otras religiones dicen lo otro? ¿Y qué? Déjame pensar esto, déjame hacer lo otro. Hacer esto es tristemente merecer o recibir lo que el hombre merece, la condenación, el lago de fuego. Hermanos, la justicia de Dios vendrá sobre el pecador, pero aún está lleno de amor inagotable y fidelidad en este tiempo de la gracia. Hoy sigue con ese amor inagotable, ¿me entiendes? Inagotable. O sea, por eso digo a veces, Señor, tanto me amas. Yo no entiendo tu amor. No sé si tú lo entiendes, pero realmente aún así me amas. Aún así como soy, aún así como somos, sí, el Señor nos sigue amando. Por eso mencionaba hace un momento, ¿no? Como una madre que ama a su hijo a pesar de que su hijo lo trata mal, o su hija lo contesta, su hija es irresponsable, su hija está haciendo algo tan negativo contra su mamá, pero ahí está la mamá. ¿Por qué? ¿Cómo? A veces preguntamos y las mamás dicen, es que es mi hijo, es mi hija. Y Dios nos dice así, eres mi hijo amado y tengo amor inagotable. Pero, ¿sabes? También es justo. Y el versículo 7 dice, miren, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero, miren, y ahí está el pero, tiene que haber un pero, ¿no? ¿Qué dice? No absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esto es algo muy interesante, hermanos. Si bien es cierto, sí tiene amor inagotable, sí es compasivo, sí es misericordioso, sí. Si yo te cuento esto y dices, wow, o sea, Dios que parece un tonto. No, no, no es un tonto, es sus atributos, así es. Pero no te puedes solamente aprovechar o mirar de un solo atributo, también es justo. Y la justicia trae castigo. Y lo que dice acá, si yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero ¿sabes qué? No absuelvo al culpable. Y si el pecador rechaza la gracia, la misericordia, la compasión de Dios, sigue siendo culpable, porque dije, ya hay un juicio y eres culpable. Y si eres culpable, Dios va a extender los pecados de los padres sobre los hijos y hasta los nietos. Toda la familia se va a ver afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y miren, cuando Dios dice, yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, cuando usa la palabra iniquidad, está hablando la palabra en el hebreo que significa abón. Y es el pecado que viene por líneas generacionales, es decir, las líneas de iniquidad. O sea, son puertas que fueron abiertas en el pasado y si no hay arrepentimiento, las tendencias a ese pecado son heredadas a las siguientes generaciones. Ojo, no estoy diciendo que tú tienes que seguir, y la Biblia no habla, si quieres leer Ezequiel 18, no está diciendo que tú tienes que seguir esta tendencia pecaminosa, esa forma, digamos, ejemplo de vida, pero si hay una predisposición, tristemente, mira, yo encuentro trabajo con familias, hay una predisposición de un pecado que tuvo papá o mamá, y es que es el abuelo, y es que es el tatarabuelo, pero está en ti tomar la decisión. Ezequiel 18 dice el hijo, que el hombre que comete o el alma que pecar, esa morirá. No significa que te obliga a hacer, pero si tú no te arrepientes, obviamente vas a tener más probabilidades de hacerlo. No siempre lo vas a hacer, pero a eso se le llama iniquidad, pecados que vienen por líneas generacionales. Y Dios dice, miren,
yo sí quiero perdonar esto. Y yo he roto esto en el nombre de Jesús, esta línea de iniquidad en mi vida porque soy salvo. Y si tú eres salvo, has roto esa línea de iniquidad y no tienes más que hacer ahora un conjuro ni nada. Porque hay personas que hablan del pecado generacional y a veces siendo cristiano sigues teniéndolo. Mentira, no lo tienes. Ahora, la rebelión. ¿Qué es la rebelión? En el hebreo también usa esta palabra, aunque se puede traducir como falta, transgresión, infracción o prevaricación o traición, hermanos. Y esta es la infracción de una ley de Dios. Esa es la rebelión que muchas veces es de forma intencional y a eso se le llama rebelión. Y ahora habla del pecado, que en el hebreo es hatá, que también se traduce como ofensa, como pena, como culpa en el hebreo, y también incluye los pecados no intencionales. Y Dios dice, yo perdono eso, tu iniquidad, tu rebelión y el pecado. ¿Pero cuándo? Cuando se arrepienta el pecador. O sea, el único camino para que Dios perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado del ser humano es a través del arrepentimiento de sus pecados y fe en el sacrificio de Jesús. Porque si tú no te arrepientes, si tú no dejas de hacer lo malo y no pones tu fe en Jesucristo, en lo que hizo Jesús en la cruz, tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado te van a condenar. Y ojo, que Dios es justo. Y miren que Dios dice, yo no paso por alto las ofensas de los pecados. En Éxodo capítulo 32, lo que hemos estudiado hace semanas, versículo 25 al 28, 3,000 personas murieron a manos de los levitas. Dios usó los levitas para que su juicio llegue. Y estas 3,000 personas son las que se postraron a un ídolo, a este becerro. Y Dios dijo, yo no te paso por alto esto. Te has rebelado contra mí. Esa iniquidad de querer postrarse ante ídolos. Y es más, ahora está tu pecado. Por lo tanto, vas a morir físicamente y eternamente. Es lo que quiere Dios. Mire, Ezequiel 18, 30 al 32 dice, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones. Ojo, no su predisposición, sino sus acciones, dice el Señor soberano. Y ahí va el tema, arrepiéntete. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. 31. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Así que hermano, deja atrás tu rebelión, procura encontrar un corazón nuevo. Dios te ofrece una segunda oportunidad, Dios te ofrece restaurar tu vida, Dios te ofrece encontrarte con Él, pero arrepiéntete, deja el pecado, apártate de tus pecados, vuelve a Dios, cambia de rumbo y vive. Capítulo 7 del libro de Miqueas, versículo 18 al 20 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Sí es cierto, Dios es compasivo, Dios, pero también lento para la ira, pero no pasa por alto los pecados. Versículo 19 dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Versículo 8 al 9. Dios se revela a Moisés y reacciona en adoración con una interrogante. Dice el versículo 8, y al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Cuando supo quién era Dios, hermanos, Moisés no le quedó otro que adorar, porque recién estaba conociendo a Dios. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo a través de su palabra. Y el versículo 9 dice, y entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde. Miren, es terco y rebelde, pero te pido, y lo he remarcado, te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Al entender quién es Dios y lo que hace por nosotros, solo nos queda pedir perdón y adorar su santo nombre, hermanos.
Miren cómo actúa Moisés. Miren cómo actúa el siervo de Dios. Miren cómo actúan muchos en la Biblia, y aún Pedro y Pablo. Qué diferente es hoy día ese neo-evangelio o esos pseudo-evangelio de fe y prosperidad, donde oran y dicen, yo declaro, yo confieso, yo no, o sea, simplemente tú decreta y Dios está obligado, o sea, con una actitud tan arrogante como ordenando a Dios y dice, Dios está obligado a obedecer su palabra. Por eso no es evangelio, no es Biblia. Simplemente se han inventado algo que no tiene fundamento bíblico. Por eso yo les pregunto a veces, muéstrame un versículo bíblico donde algún siervo de Dios o un apóstol declaró, decretó. Obviamente que la palabra decretar sí aparece en la Biblia, pero le pertenece a Dios porque Él es el soberano, es compasivo, es misericordioso, es justo, es lento para la ira, es clemente, hemos visto, es bondadoso, pero no pasa por alto los pecados y sus decretos son sí y amén y se van a cumplir. Pero tú no eres Dios, tú eres criatura y yo soy criatura. Y cuando veamos lo majestuoso y lo grande y lo maravilloso que es Dios, no merece ni ser adorado por una imagen, sino simplemente arrodillarte al Dios que es espíritu, porque los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad, y humillarte y decirle, Señor, Señor, ten compasión de mí, así como lo hizo Moisés. Tener esa actitud correcta de humildad es lo que debemos de hacer al entender quién es Dios. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades porque es bueno. Él es bueno. Número 2, un día la justicia de Dios por la rebelión del pecado será manifiesta en el lago de fuego, mas ahora actúa su compasión y misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Y número 3, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay vida eterna en el cielo. Y número 4, cuanto más conocemos de Dios, más humildes debemos ser y vivir agradecidos en adoración por su amor inagotable. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por salvarnos sin merecerlo. Muchísimas gracias por venir a nuestra vida en el momento que más lo necesitamos, perdonarnos, limpiarnos de los pecados. Y hoy somos tus hijos. Hoy somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos paz contigo. Somos amados por ti. Eres un Dios misericordioso, compasivo, grande. Eres un Dios temible, un Dios justo también a la vez, pero a la vez eres lento para la ira. Eres un Dios de amor inagotable. No necesitamos mendigar amor o buscar amor, ya sea de un hijo, una hija o aún de una pareja, porque tú eres el que tiene amor inagotable y a veces tristemente no sabemos cuánto nos amas tú. Mi oración es que cada persona que escuche esta enseñanza sepa que es amado y sepa que tú nos amas de una forma inagotable y tu amor es mucho más que el de una madre que ama a su hijo y da su vida por su hijo. Tu amor es mucho más. Así que muchísimas gracias por confortar nuestro corazón, por amarnos, por salvarnos y por darnos vida eterna. Y oro por personas si hoy están haciendo una oración de arrepentirse, de reconciliarse con el Señor. Señor, sana esos corazones. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.